En el tiempo hemos ido generando, ¿no?, fuentes de amistad, fuentes familiares, fuentes institucionales, las autoridades respectivas. Mi agradecimiento institucional a la Casa de la Cultura, Núcleo de Chimborazo, por el apoyo a través de su principal representante, su presidente, ingeniero Guillermo Montoya, por apoyar la posibilidad de que las ideas se puedan reflejar en textos y trasciendan del límite de la verbalidad y puedan llegar transterritorialmente a donde tengan que llegar. Muy agradecido con compañeros y compañeras que se dieron el tiempo de hacer viajes desde algunos rincones del país, los compañeros en especial siempre recordados en el corazón de Milagro, la compañera de Loja, el compañero de Machala, Cuenca, Quito, múltiples, transfronterizo también, mi estimado amigo y compañero Ernesto Nieto, a ustedes dos como lectores por la valiosa forma en la que han interpretado y valorado la obra, todos los aquí presentes integrantes de la familia, me referiré al final de forma especial a ustedes, los amigos y amigas con los que luchamos hombro a hombro en cada uno de los rincones de la universidad, pero también en cada uno de los rincones del país, las nuevas generaciones del movimiento alternativo universitario que están aquí presentes, los jóvenes que son la esperanza de que este tipo de ideas transgredan el tiempo y el espacio y se empiecen a reproducir en múltiples lugares. Sus padres, sus madres, sus abuelos, sus abuelas, de cada uno de los aquí citados, que son el verdadero motivo por el cual nosotros tenemos algunas ideas, los profesores, los docentes, los empleados de diversas entidades públicas que están relacionadas con el sistema educativo, los integrantes del Frente de Dignidad Universitaria, que siendo pocos nunca se dejaron amilanar ni amordazar en la Universidad Nacional de Chimborazo, y todo el público en general que se ha dado cita al lanzamiento de esta muy sencilla obra. Quisiera ser muy breve, muy concreto, muy tajante. Esa esperanza de que otro mundo pueda nacer del cautiverio en el que se encuentra este momento, atado, amordazado, encarcelado dentro del sistema y modelo actual, palpita cada vez que alguno de ustedes, amigos y amigas, considera que es posible una transformación. El momento que cedemos y permitimos doblegados ante la realidad que es tan avasallante, la idea de que no existe una posibilidad de transgredir esta realidad, evidentemente ese sistema jactancioso, sobrado y evidentemente abusivo, se ríe de nosotros. Por eso decidí titular esta obra que muy sencillamente recoge las memorias y las experiencias de un proceso de pequeño plazo en el cual varias mentes y corazones nos juntamos para poder soñar ese otro mundo posible, con ese título, la posibilidad, que es un sustantivo que aparentemente parece algo sencillo, pero que carga mucha historia, mucha prueba y mucha verdad. Estas palabras que van quedando un poco caducas en algunas circunstancias, pero que sin embargo se reivindican, como vuelvo a insistir, cada vez que a ustedes les palpita el corazón por considerar que existe otra posibilidad. Los dos capítulos fueron escritos de manera intencional, sin utilizar de ninguna forma el pronombre yo, porque la historia jamás se ha construido de manera unipersonal. La historia siempre ha sido la configuración de varias personas que unidas tienen un sueño relativamente común, entonado, y que pueden dirigir la mirada digna y apuntar el corazón hacia una dirección, como vuelvo a insistir, común. Por lo tanto, el nosotros siempre va a ser el pronombre no solo de esta obra, sino de esta vida. Y les invito a que lo reivindiquemos así, no solo en el escenario de las luchas, de la política, etcétera, sino en el de la vida misma. La reestructuración de todas las instituciones comunitarias, por nuestra formación, digámoslo, occidental, la reivindicación de la familia tal como la hemos concebido en un área emocional, la reivindicación de la comunidad como estructura social, la reivindicación de todas las formas de destrucción del individualismo. Por lo tanto, cuando disfruten esta obra, y espero que así lo hagan, van a encontrar que el yo no está escrito en exactamente ninguna línea del texto, porque creo firmemente que la esperanza de otro mundo posible reside en la construcción de ese nosotros comunitario. ¿Cuál es nuestra educación? Me parece a mí que los dos lectores han hecho un diagnóstico completo, integral, de lo que pensamos y medimos y evaluamos como juventud y como generación en este texto,
de la situación que ocupa los modelos educativos actuales en un sistema mundo y específicamente en un país y un continente como los nuestros. Brevemente me referiré a que nosotros tenemos una historia que aparentemente es larga, pero que tiene pequeñas patas cortas. Prehispánicamente, antes de lo que mal llamamos descubrimiento, y en realidad se trató de una invasión atrevida, arbitraria y históricamente debe ser condenada por cada uno de nosotros. Existieron aquí sociedades mal llamadas avanzadas, porque esas ideas de lo menor y lo mayor, lo no desarrollado y lo desarrollado, lo no progresado y lo progresado, son ideas que tenemos que ir deconstruyendo, son jerarquizaciones innecesarias. Esas sociedades prehispánicas tenían grandes sistemas de todos los tipos, políticos, económicos, estructurales, educativos. Eran modelos, con sus vicios y sus errores también, con sus elementos a corregir, pero modelos que estaban funcionando a la par o en muchos de los casos de manera más profunda que lo que conocemos ahora y exaltamos como Occidente. Esta Europa, que en el siglo XV no era más que una cultura periférica, pequeña, minúscula y reducida de coronas que se habían disputado poderes con morales absolutamente arbitrarias, no tenían una preponderancia en el mundo. Este suceso aleatorio, que algunos le tratan de llamar suerte, de un marino genovés llegando a nuestras costas pensando que llegaba a la India, significó para estas pequeñas culturas el traslape de ser sencillas culturas, pequeñas culturas en permanentes conflictos por el control territorial, a ser el centro de un sistema mundo construido alrededor de lo que denominamos modernidad y capitalismo. A partir de ese punto se jerarquiza en términos globales por primera vez en la historia el orden social. Claro, ese orden tenía un color, blanco, tenía un género, hombre, y evidentemente tenía una explicación moral, la religión cristiana. En ese sentido, nosotros, borrados, descabezados, no borrados completamente, me corrijo, descabezados en nuestro sistema, pasamos a una situación de colonialidad. La colonialidad no solo entendida como una relación administrativa, es decir, un virreinato que empezaba a entregar los recursos hacia Europa, sino entendida también en la construcción de un pensamiento que nos hacía autodenominarnos como subordinados, inferiores, pequeños. Oh, sorpresa, esa herencia se traduce hasta ahora y seguimos pensando o mirando a esos falsos nortes como la referencia a seguir. Seguimos pensando que en el exterior, seguimos pensando que en esos centros de poder están las formas y las claves de desarrollo de una sociedad. Estamos equivocados y tenemos que corregirnos. En buena hora estamos a tiempo. Tanto las personas de edad que tienen el corazón joven como los que tenemos el corazón joven y tenemos muchos años por delante, tenemos una responsabilidad histórica en los hombros. Revertir esa realidad para un continente mal llamado latinoamericano en términos de Napoleón, verdaderamente llamado, como diría José Martí, nuestra América, porque nos corresponde y nos pertenece y no puede seguir siendo saqueada, tiene que mirar a la historia y al panorama de una forma distinta. Cuando hoy día reflexionábamos en un conversatorio muy interesante que se dio en el Instituto Riobamba, uno de los conquistadores en el territorio del Mesoamérica visitaba lo que iba después, posteriormente a dominar, Cortés, llevaba los relatos, y les recomiendo este libro, los relatos de los viajes de Cortés, describía al continente nuestroamericano, en ese entonces, como dijeron los pueblos puna, el Abya Yala, lo exaltaba diciendo que es algo maravilloso, superior, muy superior a las dos coronas, las dos pequeñas coronas de Andalucía y Castilla, desde las cuales se había financiado la expedición de las carabelas. Pero cuando Cortés decía eso, no se estaba refiriendo a los sujetos, se estaba refiriendo a los objetos, porque esos objetos posteriormente iban a ser posesionados, usurpados y robados. Sobre los sujetos había construido esta categoría de inferiorización. Había configurado la idea de que en este continente viven un grupo de salvajes o, en el mejor de los casos, bárbaros. Esos bárbaros que tenían, como vuelvo a insistir, culturas profundamente desarrolladas o profundas en su contexto particular, fueron dominados por la fuerza, y a ese dominio de la fuerza se subieron algunas categorías. Algunos dicen eso es cosa del pasado. Eso ya no tiene que ver con lo contemporáneo. Eso ya no está vigente en la actualidad. Cometeríamos un segundo error. Se han cambiado los nombres, se han cambiado las etiquetas, pero la forma de relación, la tendencia relacional,
en esta estructura centro-periférica sigue siendo la misma. Probablemente ahora los bienes de exportación centrales no son la plata de Potosí, el cobre de las minas del altiplano boliviano, del que ahora llamamos altiplano boliviano, en aquel entonces zona del Tiwanaku, pero se reconfiguran en el tiempo, 40 años, como bienes primarios exportadores agrícolas, que en aquel entonces también lo hacían, el famoso oro agrícola, que era el trigo, y el petróleo en la actualidad. Nosotros seguimos ocupando el mismo rol, pero no solo que materialmente ocupamos el mismo rol, sino que ideológicamente seguimos convencidos de que estamos subordinados en virtud de esa relación material. ¿Cuál es la clave a seguir? Me parece que la intención del libro, y espero que así podamos lograrlo, es situar a la educación no como el parangón esperanzador y único punto de lucha, sino como uno de los espacios más importantes de la disputa. En nuestros países, citando a Marx, pero utilizando su término del lumpenproletariado, conviven lumpenburguesías, aspirantes a burguesías, sencillas oligarquías que están profundamente acomodadas en el régimen o en el sistema de transición de flujo de capitales agroexportadores en un sentido y la importación de bienes de consumo producidos con tecnología no democratizada a nivel del mundo, porque se enriquecen en un término medio. Estas lumpenburguesías, ni siquiera llamarlas así, porque no han logrado ni siquiera aspirar a construir modelos productivos que les permitan facultar como burguesías en tanto tal, son las que nos han tenido sostenidos, son los que nos han tenido frenados, son realmente los colonizados. De la misma manera que en los virreinatos se trabajaba para esos centros de poder, actualmente el sistema mundo, estas oligarquías, trabajan para los centros de poder mundiales. Y por ende, la desigualdad y la acumulación se exacerban, y para el caso latinoamericano, los niveles de desigualdad social son terriblemente alarmantes. Alguien diría, África es peor. Déjenme decirle, Latinoamérica tiene índices muchísimo más graves, no solo en el factor económico, sino en todos los factores sociales. En ese sentido hay que revertir la realidad. Perdón. Pero ¿cómo revertir la realidad? Tenemos un problema material, pero también tenemos un problema ideológico. En el problema material, como siempre en la historia se ha definido, bajo la dialéctica de la lucha de clases. Pero a esa lucha de clases no podemos plantearla como un requisito único, como una forma de tamiz moral, aunque sea de la izquierda, pero moral finalmente. Tenemos que subirle, montarle muchas de las disputas contemporáneas, la disputa de género y no entendida solamente como la de género de las mujeres, de todas las diversidades sexuales. A esa misma lucha de clases tenemos que montarle el problema étnico, la discriminación que hoy es vigente. Muchos teóricos han dicho, la categoría de raza ha caducado en las academias, pero no en la realidad social. Nos seguimos queriendo desindianizar por los complejos que hemos heredado de esa colonización. Eso tenemos que corregirlo, y corregirlo mentalmente, autocorregirlo en nuestros interiores, nuestras estructuras lógicas mentales. Vuelvo a insistir, veníamos de un pasado glorioso, de un pasado inmenso, de un continente unido, no solamente en el sentido del Tahuantinsuyo, sino en el flujo mercantil, en el flujo de recursos, en el flujo de contacto y en el flujo de comunicación. Tenemos que unirle a esa lucha, a la lucha generacional, reivindicar los derechos de los jóvenes, las viejas disputas del problema de experiencia, dejarlas como caducas y poner ahora en el escenario de nuestro país los nuevos problemas reales a los que tenemos que afrontar como generación. A esa lucha hay que montarle un montón de luchas. Es ese mundo en el que varios mundos son posibles. Otro mundo es posible, pero en ese mundo conviven varias formas de pensar y de vivir. La diversidad tiene que estar concentrada en esto. Si no hacemos eso, vamos a seguir prolongando bajo nuevas etiquetas el mismo sistema de dependencia. Ahora le llamamos desarrollo, en la década de los 50 se llamó progreso, antes de eso era la lógica civilización barbarie. Este siglo entero ha ido creando esas dicotomías falsas y mentirosas, mitos insertados en los sistemas educativos para que los reproduzcamos, para que digamos así es, somos inferiores y no tenemos otra posibilidad. A eso hay que negarse, resistir y luchar. Las tres formas alternativas para poder plantear qué otra realidad es posible. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? El que sea necesario. Grandes mundos han caído, grandes sistemas imperiales han caído en tiempo récord de una década, así como otros se han prolongado. ¿Cuál es nuestro rol y nuestra responsabilidad histórica? Perseverar, perseverar y perseverar. El segundo capítulo, al que me quisiera referir con detalle y 1000 anécdotas, porque se construyó realmente desde la vida. No soy yo
el autorizado a decirlo, me tomé el atrevimiento de recogerlo en algunas letras. Hermanos del alma se encuentran aquí, amigas y compañeras de lucha que construimos socialmente esa idea de la política, la forma de configuración del sujeto político, se encuentran aquí. Quisiera más bien ampliar respecto de algo que significa o resume todo el capítulo. El capítulo habla de la destrucción progresiva de los imposibles. Como yo solía decir, un grupo de unos 6 pinta de hippies nos juntamos en la universidad sin mayor claridad política o organizativa, sino con la intención de empezar un proceso de activismo, hacer algo por la sociedad. Teníamos múltiples agendas. Nos politizamos de forma inmediata y empezamos a ver cómo los mitos aterrizan en las cabezas de las personas y se convierten en monolitos casi inamovibles. Imposible, decían, cuando esos 6 hippies pensaron destruir 15 años de prolongado dominio y control de la institución de la Federación de Estudiantes por un grupo creado desde las autoridades. Nos tomó tiempo, nos tomó esfuerzo, nos tomó energía, pero destruimos ese imposible. De manera arrasante. Fue hermoso cuando el cielo se pintó de naranja y el ocaso nació con el mismo color, y aquel día Alternativa Universitaria había triunfado en las elecciones. Recuerdo con mucha emoción los titulares. Alternativa Universitaria barrió en las elecciones, y todos los que de alguna manera tenían una intención, pero el mito monolítico montado en la cabeza, decían: eso no va a ser posible, siempre ha habido mucho dinero, mucho poder en juego, y ustedes, simples ciudadanos, simples soñadores, simples idealistas, no van a poder hacer real ese sueño. Se destruyó ese imposible. Después, de la misma manera, con el cariño que le tenemos a nuestras ciudades fraternas, Quito, Guayaquil, las elecciones nacionales siempre se habían configurado alrededor de estos 2 polos del país, y los provincianos, los riobambeños, los de UNACH, los de la universidad de 5.000 o 6.000 estudiantes, ganar las elecciones nacionales, tarea imposible. Volvemos a escuchar esa palabra mentirosa y farsa que tiene que ser erradicada del diccionario. Con el apoyo de grandes compañeros, de gente que estuvo convencida de que se podía crear un movimiento estudiantil de corte nacional, empezamos a configurar un discurso. Nuestros contrincantes de la misma manera tenían dinero y poder, y nosotros teníamos ideales, sueños y nuestros zapatos para caminar. Aquellas botas que nos llevaron 1, 2, 10, 15, 20 viajes volvieron real la posibilidad de que un 31 de octubre del año 2012 la Universidad Nacional Chimborazo, la de 7.000 estudiantes, triunfe versus la Universidad Central, que tenía 7.000, 70.000, 80.000 estudiantes, que reportan siempre cifras falsas, pero gruesos números. Se triunfó en aquella ocasión, reivindicando un poco de forma localista el asunto, pero reivindicando lo que debe ser. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa en esto? Porque voy a ser injusto resumiendo de manera tan concreta estos grandes pasos en el libro. Se los recomiendo, están más detallados. Los nombres, además de tanto guerrero idealista, guerrera idealista que construyó esa historia. ¿Cuál es el centro potente de esa idea? Precisamente es ese, el de no pensar que algo puede ser imposible porque sistemáticamente en el tiempo otros han declinado del intento de destruirlo, de transformarlo, de cambiarlo. 2 anécdotas históricas muy breves. Un chiquito de 1,50 m, inspirador de muchos de nosotros en mayo del 68, Daniel Cohn-Bendit, con sus 6 hippies amigos de la misma manera, dijeron: vamos a luchar contra el general de Gauch, un general inmenso que había triunfado en la Segunda Guerra Mundial. No era cualquier cosa. A veces nosotros aquí nos asustamos del prepotente que tenemos de presidente. No era cualquier cosa, era el triunfador de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese sentido, Daniel Cohn-Bendit, con sus 6 u 8 amigos, después de haber delirado mucho tiempo en reuniones de idealismo, decide saltar una guardia de 1,80 m, alcanzar a medio rozarle un dedazo al general y entró inmediatamente preso. Al siguiente día, miles de estudiantes, miles de jóvenes estaban en las calles sacudiendo el famoso mayo francés, sacudiendo las estructuras del sistema, sacudiendo a las 15 días todo el movimiento obrero de ese país y de la Europa y del mundo había generado acciones de solidaridad.
para no referenciar solo a un país como Francia y no caer en neocolonialismos. En ese mismo momento en Tlatelolco estaban muriendo un grupo de estudiantes por la misma causa en México. En ese mismo momento en la casona guayaquileña estaban muriendo estudiantes por una causa común. Era la década de los 60 y algunos locos pensaron que era posible cambiar el mundo desde las aulas universitarias. Nosotros lo intentamos, tenemos circunstancias nuevas, hechos distintos. Vuelvo a insistir, perseverar, perseverar y perseverar. Los sistemas nunca son eternos. Segunda anécdota, la Gran Roma nunca se pensaría que iba a caer, porque se autoconcebía como eterna. Preguntarle a un emperador romano si consideraba mínimamente posible perder el poder era hacerle un chiste, una ironía. En 10 años, bajo una mala decisión, los romanos quisieron expandirse, eliminaron las culturas que los rodeaban, que además de rodearlos, eran una contención para los siguientes vecinos, y por esa necesidad de expandirse, rompen los filtros de contención, y en una década, el imperio romano estaba en el piso. El capitalismo no es eterno. Todos los sujetos que lo administran y que acumulan en su nombre no son eternos. La relación centro-periférica no es una relación de superior-inferior, simplemente es una relación. Y como toda construcción relacional cultural, puede ser revertida o, como yo prefiero decirlo, equilibrada revolucionariamente. Equilibrada no en el sentido de tolerar las injusticias, equilibrada en el sentido de llevarlo a un punto en el que la inflexión haga que nosotros, lejos de llegar a un punto ideal de felicidad social, podamos sentir lo que es la vida digna, pero no como personas, no como un dilema existencial de tipo sartreano, sino como un dilema social, comunitario y colectivo. Tuve la oportunidad de estar 4 meses en Bolivia, lo que ahora llamamos como Bolivia, realmente son los pueblos aymaras. En el altiplano boliviano, a 4.800 metros de altura, casi no se da nada, la tierra es muy hostil. Por lo tanto, hace 3.500 años, la gente sola no sobrevivía y tenía que agruparse para poder hacer todas las actividades de forma comunitaria. La minga, que nosotros le llamamos, se llamaba minca, de origen aymara el término. Toda la construcción política, es decir, al lado de la construcción material, sus formas de organización política eran comunitarias también. El Ayllu, el Aini, estas instituciones históricas nacen a esta altura y por una construcción de tipo cultural y antropológica. Los incas, en su conquista de estos territorios, miran como atractivo este sistema. Lo traen hacia el centro de poder del imperio, que según Baudin lo llaman el imperio socialista de los incas, y lo expanden con un sistema educativo a lo largo de todo el Tahuantinsuyo. Por eso aquí hay comunidades, a pesar de que nuestra tierra es generosa. La chacra sí podría permitir que algunas individualidades se desarrollen. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, resaltar el hecho de que hay un sistema educativo histórico que se construye alrededor de la memoria. Y segundo, que me parece fundamental, que de manera metafórica, el mismo rol que ocupa la hostilidad de la tierra en el altiplano boliviano, que generó la posibilidad de la comunidad, es símil, vuelvo a insistir, metafóricamente, a la hostilidad del capitalismo. Solos contra el capitalismo no somos nada. Tenemos que agruparnos y potenciar la fuerza de lo común y lo colectivo, la organización, la politización de las conciencias. Cuando logremos esos niveles, y mejor si es por voluntad y no por supervivencia en tiempos de crisis, vamos a poder revertir la sociedad. Alguien dirá, es imposible desde Ecuador y América Latina. Ese alguien está desconcentrado. Si alguien piensa que América Latina no es relevante para los momentos que se avecinan, vuelvo a insistir, está desconcentrado. El imperio norteamericano está cayendo a velocidades estrepitosas. Solo basta revisar la historia del siglo XX para percatarnos que ese imperio yanqui se está yendo al piso. En esa caída, como todo imperio, se irá llevando algo de sufrimiento, pero la reestructuración de fuerzas mundiales se presenta como una nueva oportunidad. Y es este continente el que tiene los espacios, las voces y las fuerzas de enunciación, a mi criterio, para la crisis que se avecina. La crisis ambiental, América Latina es el centro de todos los bienes ambientales, mal llamados bienes ambientales. La crisis política y económica, América Latina tiene una trayectoria de memoria de unidad. Aunque ustedes no lo crean,
la huipala flota desde el norte de Argentina hasta el sur de Colombia. Aunque ustedes no lo crean, estamos muchísimo más cerca de la posibilidad integradora de lo que parece. Que no, por supuesto hay fuerzas que no lo van a permitir. En ese sentido, la relevancia de América Latina para lo que se viene es otra. Y por lo tanto, la responsabilidad de esta generación para encarar eso es otra. No podemos permitirnos decir, ¿qué pasa cuando estas crisis se acercan? Tenemos que desde ahora forjarnos y formarnos. Forjarnos en las tareas de la práctica de la vida y formarnos en las obligaciones teórico-intelectuales. Esas son las invitaciones que tenemos como generación. No quiero alargarme más. Estoy muy agradecido con la presencia de cada uno de ustedes. Y tengo que hacer especial mención a personas que son determinantes en la vida de uno. Siempre primero a mis padres, Aquiles y Tania. Tuvimos un susto hoy día de salud, como siempre es un guerrero mi padre. Y está aquí parado, como siempre, lo ha estado y mi madre en todas las luchas que hemos emprendido. Yo aprovecho mi agradecimiento para decirles a todos los que están aquí presentes, nosotros no somos nada sin nuestros padres. Y si perdemos el valor de la gratitud y no tenemos la memoria de que nuestras historias no son nada sino por las luchas de nuestros padres, somos indignos ante la vida. Somos el resultado único y concreto de lo que ellos hicieron. Si nosotros nos pudimos organizar es porque la vida de ellos, el sudor de ellos, el tiempo de ellos, la energía de ellos fue dedicada para que tengamos un nivel de bienestar que nos permita organizarnos, que nos permita formarnos, que nos permita trabajar, que nos permita entregar tiempo libre. Indignos si nos olvidamos lo que significan nuestros padres para nosotros. Y por supuesto este agradecimiento a ustedes, padres míos, a los padres que están aquí presentes de manera simbólica, es también extendido a nuestros abuelos, Anita, Magdalena, Alfredo, de la misma manera. Todo lo dicho, me parece a mí que hasta se sobremenciona en el caso suyo. Una especial mención recibe mi abuelo Alfredo Parra Fernández. Estamos escribiendo sus memorias. Más de 250 haciendas redistribuidas en la tierra gracias a la lucha y al convencimiento de un ser humano. Pronto también les daremos la invitación para que puedan acompañarnos al lanzamiento de ese importante libro para la trascendencia de esta provincia, pero no solo de esta provincia, sino de esta región. Toda la familia querida incorporada en ese agradecimiento, los compañeros de lucha, cada uno de ustedes citados en el libro, con todo el cariño, espero no haberme olvidado de nadie, a pesar de que estoy seguro de que no, porque cada uno de ustedes construye esa historia. Especial agradecimiento merece la naná, Cintia Carolina Carrasco Montalvo. Las aulas te trajeron y espero que nada en la vida te lleve y te aleje de lo que son nuestros sueños conjuntos. Carlitos, mi hermano, una demostración total de lo que no es exactamente la relación política y técnica. Revisaba las fotos y le encuentro a mi hermano en Milagro planificando la siguiente lucha, a mi hermano grafiteando en la brigada, una cosa espectacular que realmente nos lleva a pensar que los ingenieros, los técnicos, los silenciosos, los tranquilos también hacen política y de la más comprometida. Todos los que están aquí, que tengan las características de mi querido hermano, tienen que venir al proyecto, tienen que unirse a la lucha, porque esta lucha no tiene un perfil único, no tiene una forma de ser única, y son absolutamente bienvenidos. Espero poder no haberles agotado. Cualquier otra idea, les invito y les convino a que puedan revisar el texto, el libro, que lo puedan hacer suyo, que lo pirateen sin ningún recelo, que lo reproduzcan. Profesores se lo entreguen a los estudiantes. Este no es un libro intelectual, es un humilde y sencillo texto que busca activar, movilizar, que busca dialectizar, que busca volverse una especie de imán que mueva a lo que sea como electrones, estos sujetos que somos sencillos, pequeños sujetos en el mundo, pero que cuando nos decidimos y nos convencemos de que algo es posible, lo podemos sacudir.
Este pequeño libro es un texto que pretende ser revolucionario. Tengo que desde el espacio de enunciación de la humildad decir, lo será si es que logra su acometido. Esa ha sido su intención para cuando fue redactado. Esperemos que transgreda las fronteras, esperamos que pueda pasar a las siguientes provincias, esperamos que pueda llegar a rozar el corazón de las generaciones venideras, que se vuelvan en textos de múltiple utilización, en instrumentos, como alguien me decía, una herramienta para el cambio. Las diversidades, las localidades nunca son iguales, por lo tanto corresponde a cada realidad aplicar una partecita de lo que se aprendió, se luchó y se movió en algún lugar del mundo, en este caso en esta poderosa Riobamba. Pensaba yo, y con esto voy más o menos a cerrar, esta nueva noticia de que el Chimborazo es el más alto del mundo, ¿no? Como siempre, la grandeza es una cuestión de perspectiva. Se generarán discusiones de desde dónde se mide, desde dónde se ve. Si pones un 6 en el piso, el 1 lo ve 9. Eso es largo de resolver. Siempre vamos a tener diferencias e interpretaciones distintas de la realidad. Sin embargo, tenemos que tener interpretaciones que muevan un sentido histórico. Desde este punto tan simple, desde esta ciudad tan simple, yo estoy completamente convencido que el mundo puede cambiar. Estoy completamente convencido que si nos decidimos, desde aquí podemos sacudir las estructuras de la ciudad y la provincia. Y una vez que estamos en eso, podemos sacudir las estructuras del país. Y una vez que estamos en eso, podemos jalar a este continente. Y si es que la vida lo permite y llegamos a eso, muy humildemente y sin olvidarnos nunca el origen que tenemos, humilde, popular, campesino, proletario, entonces podemos decir que el mundo va a ver una alternativa a través de ese espacio de enunciación que puede surgir de simples voces, pero cargadas de potencia. La potencia del convencimiento de que sí se puede, como dijimos el primer día que empezamos esta lucha, cambiar el mundo. Muchísimas gracias por su atención.